Hoy es el segundo día de nuestro devocional y la verdad es que estas palabras son de las más dulces que Jesús dice desde la cruz. Las podemos encontrar en Lucas 23, 43. Ya para este entonces Jesús había sido azotado y golpeado, había tenido que cargar su cruz hasta la colina donde iba a ser crucificado. Había tenido que soportar que le pusieran una corona de espinas y inclusive había sido clavado. Y en ese momento, a su lado derecho y a su lado izquierdo, había dos hombres, dos ladrones que habían sido crucificados, uno al lado derecho y otro al lado izquierdo de Jesús. Y a diferencia de Jesús, estos dos hombres sí eran verdaderamente culpables. Ellos sí habían roto la ley y no solo habían roto la ley de Jerusalén en ese momento por haber robado, sino que habían vivido una vida lejos de Dios y lo que les esperaba al morir en esa cruz era la condenación eterna. Y de haber muerto en cualquier otro lugar y en cualquier otro momento, estos dos hombres hubieran probablemente sido olvidados para siempre y hubieran sido receptores de la ira de Dios y hubieran estado completamente alejados de Él por la eternidad. Pero por gracia de Dios, estos dos hombres fueron crucificados a la par del Salvador del mundo. Y uno de estos ladrones se burlaba de Jesús y dudaba de su poder y de su identidad como hijo de Dios. Pero el otro hombre, aunque era igual de culpable que el otro ladrón, era igual de merecedor del castigo. Ese día, minutos antes de que Jesús muriera, recibió la salvación de su alma. ¿Y qué fue lo que pasó para que estos dos hombres, aunque los dos ladrones, los dos culpables, los dos pecadores, tuvieran un destino tan diferente? Y eso lo podemos ver en el versículo de hoy. Son 3 puntos específicos o posturas que podemos ver en el corazón del ladrón que se salvó por poner su fe en Jesús. Lo primero que podemos ver está en Lucas 23, versículo 40. Cuando uno de los ladrones estaba burlando de Jesús, este hombre le dice: «Ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena. En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos». Este hombre lo primero que muestra es humildad al reconocer que es pecador. Él sabía que lo que él estaba recibiendo en esa cruz y lo que iba a recibir al morir era justo, porque él había pecado. Este hombre reconoció que era pecador. Pero la segunda postura que vemos en su corazón es que él reconoce la perfección de Cristo. Justo después de decirle eso al otro ladrón, le dice: «Este en cambio no ha hecho nada malo». Probablemente era la primera vez que este hombre estaba cerca de Jesús y aún así pudo reconocer su justicia perfecta. Y lo tercero que podemos ver en el corazón y en las actitudes de este hombre es que ve a Jesús como el Salvador y le pide la salvación. Él está a la par de Jesús y le dice: «Recuérdame cuando vengas en tu reino». Y así como este hombre, nosotros, al reconocer que hemos pecado, al reconocer que Jesús es completamente perfecto y justo y que puede pagar por nuestro pecado, lo único que nos queda es pedir con un corazón lleno de fe la salvación para nuestra alma. Este hombre no le pedía la salvación a Jesús de esa cruz, ni siquiera le pedía que le quitara el dolor físico, sino que lo que le clamaba a Jesús era que por favor se acordara de él, de su alma, cuando viniera en su reino. Y por eso es que Jesús le dice: «Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso». Tal vez para nosotros es muy fácil reconocer que este ladrón merecía condenación, porque era un ladrón y estaba siendo crucificado. Pero la Biblia lo que nos enseña es que todos hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios. Todos hemos pecado en contra de Dios y estamos necesitados de un Salvador. Y lo que el texto de hoy nos enseña es que si nosotros en humildad venimos delante de Dios, entregándole todo nuestro corazón y pidiéndole que su salvación redima nuestros corazones,
en nosotros se cumple la palabra de Dios cuando en Isaías nos dice: vengan ahora, dice el Señor, que aunque sus pecados sean rojos como escarlata, yo los dejaré blancos como la nieve. Y este hombre pidió salvación y se arrepintió de su pecado en los últimos minutos de su vida. Pero hoy este versículo de Isaías nos hace una invitación a que vengamos ahora al Señor. Si alguno de nosotros no hemos entregado nuestro corazón, si alguno no ha entregado su corazón a Jesús y lo ha aceptado como su Salvador, hoy es el día de hacerlo. No esperemos al final de nuestra vida, porque si nosotros venimos con humildad y reconocemos que somos pecadores, que Jesús es perfecto y justo y que podemos pedir salvación, Él nos la dará. Entonces, para terminar, quisiera dejarlos con dos preguntas de manera que podamos meditar en el texto de hoy, en lo que hemos aprendido. La primera es si hemos entregado nuestra vida a Jesús. Le has abierto vos tu corazón, y la manera de hacerlo, al igual que el ladrón en la cruz, es reconociendo que has pecado, que estás separado o separada de Dios y que necesitas redención y necesitas a alguien que vuelva a unirte con Dios, y ese es Jesús. Y podamos entregar nuestra vida y nuestro corazón reconociendo que esa salvación puede ser nuestra por medio de Jesús. Pero puede ser que vos sí le has entregado tu vida a Jesús. Entonces la pregunta que me hago a mí misma y que les dejo es: ¿hay algo en nuestra vida que necesita ser redimido? ¿Hay algún pecado en nuestra vida que necesitamos traer delante de Dios y reconocer que hemos pecado contra Él, de manera que Él limpie esa parte de nuestra vida y traiga redención y salvación por completo? Mi oración es que como comunidad podamos reconocer nuestra gran debilidad, pero podamos reconocer también la gracia que le permitió a este hombre ser salvo a pesar de que estaba a punto de morir.